Feliz sábado, hermanos. Es un gusto estar aquí con ustedes, adorando al Señor. Siempre nos hemos juntado por allá, ¿verdad? En la montañita aquella, por Tuscajoma, pero nunca habíamos tenido el privilegio de estar aquí, en este lugar donde, aunque hoy no están en el templo principal, pero siempre es un lugar muy bonito. Aquí está también la presencia del Señor con nosotros, y eso es lo más bonito de todo. Más que un lugar, lo importante cuando nos congregamos es que Jesús esté con nosotros, y está garantizado porque Él dijo que su presencia estaría siempre donde hubieran 2 o 3 reunidos en su nombre. Así que su presencia hace que este lugar sea un lugar santo, y por lo tanto la reverencia ante Él es importante mantenerla. Quisiera invitarles a que nos arrodillemos para el mensaje de esta mañana. Padre nuestro, muy agradecidos estamos contigo porque nos has preservado la vida hasta hoy, y sobre todo que tu Espíritu Santo obró para que viniéramos aquí a congregarnos y adorar tu nombre. Así que, Señor, suplicamos que, teniendo este grande privilegio de la vida, nosotros, oh Padre, te la entreguemos completamente a ti, en este momento y siempre, pero en este momento cuando vamos a adorarte, para que los pensamientos y todas las facultades giren en torno, Señor, a esa voluntad tuya, en esa santidad que tú demandas, que, Padre, nuestro ser completo pueda ser entregado a ti en este momento. Por favor, que al abrir las páginas de tu palabra, que al exponer hoy este mensaje, tú nos hables, tú nos pongas, Señor, en el corazón aquel versículo, aquella declaración que cuando la leemos decimos: este es para mí. Por favor, Padre, háblanos ahora, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este día vamos a abordar una temática que la he titulado Preparándonos para el día malo. Y vamos a presentar esta temática en 2 partes. Vamos a abrir la Biblia para que miremos que hay una base bíblica para lo que estamos mencionando. En el libro de Efesios, el capítulo 6, versículo 13, nosotros encontramos lo siguiente: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Aquí nosotros vemos al apóstol Pablo hablándonos de un día malo, el cual nosotros debemos resistir. ¿Qué es el día malo? Se ha interpretado esta expresión de 2 maneras. Uno, con el conflicto intenso final que la iglesia remanente habrá de experimentar. Y otro, con la crisis que a menudo aparece en la vida del cristiano. Desde que Adán pecó, todos los días, en cierta manera, han sido malos para muchos. Sin embargo, para el cristiano, los días cuando son malos se pueden soportar. Los días cuando son malos para el cristiano, oh hermanos, se pueden resistir porque la gracia del Señor está sobre nosotros. Y el día malo
Es posible que tú en alguna manera lo hayas experimentado en varias ocasiones. El día malo no es un día de 24 horas. El día malo puede ser meses. El día malo puede ser hasta años. La raza humana está experimentando, podríamos decir, el día malo desde cuando apareció esta enfermedad llamada COVID-19. Ha sido tan malo este día y se ha prolongado tanto que ha traído diferentes efectos en otras áreas. Este día malo que la raza humana está experimentando, pues nosotros no hemos sido exentos de sufrirlo. Ha sido un día tan malo que ya estamos por entrar. Vamos a entrar dentro de unos pocos meses, ya creo, sería el tercer año. Se ha prolongado bastante este día malo. Y no se mira que se calme, que sea apaciguado, sino que al contrario, se va incrementando cada vez de una manera más terrible. Hemos visto nosotros cómo en este día malo ya cayeron algunos compañeros nuestros, ya han fallecido. Ayer nada menos, en la madrugada, falleció un amigo, un hermano, que cuando este servidor en su juventud entró a la iglesia, él se unió conmigo para predicar el evangelio con ganas. Me recuerdo que andábamos juntos por los caseríos, por los ranchitos allá en mi país, El Salvador, y andábamos empolvados porque las calles llenas de polvo, y nos gozábamos cuando saludábamos a la gente en esos ranchitos y allí les hablábamos del mensaje adventista. Lamentablemente, en este día malo para él, la enfermedad le dio fuerte y falleció ayer en la madrugada. Así como él, ya fallecieron parientes nuestros, han fallecido otros hermanos que les hemos amado mucho y otros que han sido tocados fuertemente por la enfermedad. Nosotros miramos, hermanos y hermanas, que el día malo la raza humana a nivel mundial lo está experimentando en alguna manera. Pero va a terminar este día malo en un momento dado solo para los del pueblo remanente. Pues los movimientos, todo lo que está sucediendo va encaminado a una situación que será solo para el remanente el día malo. Nosotros hemos escuchado en estos días, y ustedes no sé si tienen acceso, si ahí está, ustedes pueden ver ahí en las fotos que les presento, unos estantes vacíos. Bueno, esto está sucediendo en varios supermercados de diferentes países y aquí en Estados Unidos en especial, donde los productos se están acabando. Las explicaciones que dan es que la cadena de suministros ha sido interrumpida, porque muchos contenedores que están en el mar no les dan entrada para que descarguen. Hasta el presidente Biden habla de poner la Guardia Nacional para facilitar esa cadena de suministros. Pero ¿quién ha dado la orden que esos contenedores no sean desembarcados? ¿Quién ha dado la orden de que la cadena de suministros se detenga? ¿Cuál es el plan al
que al escasear los productos de primera necesidad en las tiendas, ¿qué se pretende? Cuando uno mira el portal de las Naciones Unidas y advirtiendo de un caos que se avecina por un hambre a nivel mundial, uno se pregunta, ¿y quién está detrás de que ese caos se dé? De que los alimentos ya no aparezcan, que haya hambre en el mundo. ¿Quién está detrás? Hermanos y hermanas, nos va a llegar a cada uno de nosotros. Y me pregunto, ¿estamos preparados para ese día malo? ¿Estamos preparados para ese día cuando vayamos a la tienda y no podamos comprar por dos razones? Ya sea porque no hay productos o porque nos dicen, para entrar aquí te tienes que poner primero el medicamento. ¿Cómo vamos a hacerle? ¿Cómo vamos a enfrentar ese día malo para el cual, hermanos, nosotros pues no vamos a quedar libres? Vamos a tener que pasar por esa situación. Sin duda, es aquí donde nuevamente el mensaje de salir de las ciudades se vuelve relevante y se constituye en cierta manera en verdad presente, porque solamente los que vivan fuera de las ciudades y hayan cultivado en su parcela aquellos productos que puedan servirles de alimento, podrán en cierta manera, hermanos, estar preparados para el día malo. Así que es bueno que nosotros pensemos, ¿cómo yo voy a resistir el día malo? Porque Pablo está hablando aquí de que hay que resistirlo. Sin embargo, llama la atención cómo Pablo dice que hay que resistirlo. Y él presenta, hermanos, la analogía del soldado. Él presenta que el día malo se debe resistir como un soldado. Pablo le dice al cristiano que como buen soldado se tiene que equipar para la guerra. Oh, hermanos y hermanas, guerra es sinónimo también de día malo. Y nosotros, el pueblo remanente, estamos en guerra. ¿Por qué Pablo utiliza como modelo aquí en el verso 13 a un soldado para decirle a los cristianos que se equipen? Oh, hermanos, porque Pablo estuvo mucho tiempo familiarizado con la guardia romana que le custodiaba cuando estuvo como prisionero. Es más, por mucho tiempo él estuvo encadenado día y noche al brazo de un soldado. Y en ese sentido, él tuvo que haber conocido de primera mano de la preparación que un soldado debe tener para enfrentar adversidades. Por eso utiliza términos militares, porque él tiene en mente como analogía la carrera militar, la vida de un soldado, para que un cristiano tome nota de ello y de esa manera se prepare para resistir ese día malo. Por eso miramos que él en varias ocasiones, en sus cartas, siempre él está refiriéndose al cristiano en términos militares, equiparándolo a un soldado. Miremos, por ejemplo, Filipenses capítulo 2, versículo 25. Filipenses capítulo 2, versículo 25. Aquí el apóstol dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades.
¿Cómo se refiere Pablo a Epafrodito, hermanos? Como un soldado perteneciente a la milicia, entendiendo el término milicia como la batalla, como la guerra, como la lucha espiritual que se libra en este mundo. Oh, hermanos, pero junto con esa cualidad de compañero de milicia, Pablo destaca que Epafrodito, dice, era mi hermano, colaborador y compañero de milicia. También dice, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Miren ustedes esas expresiones. Mi compañero, vuestro enviado, vuestro mensajero. Epafrodito era tan querido por Pablo que él decía, es mío, es mi compañero de milicia. Y los filipenses querían tanto a Epafrodito que Pablo les dice, vuestro mensajero, les pertenece a ustedes, pero también me pertenece a mí. Este es uno de esos soldados, compañero de milicia, que es muy querido. Pero hermanos y hermanas, ¿qué clase de soldado era Epafrodito? No solamente era mi hermano, dice Pablo, sino que era muy colaborador y era ministrador de mis necesidades. Epafrodito era un hombre, hermanos, que era todo un obrero médico misionero. Epafrodito era todo un hombre que podríamos llamarle un buen samaritano. Había viajado desde tan lejos, desde Filipos, para llegar a Roma y poder atender al siervo Pablo. Así nosotros vemos que este era todo un compañero de guerra. Su nombre derivaba de la diosa Afrodita y significa atractivo, fascinante y encantador. A lo mejor los padres de Epafrodito, que se movían en el paganismo cuando nació, lo dedicaron a la diosa Afrodita. Pero el Señor, cuando creció Epafrodito, cuando creció, el Señor, hermanos, sin duda, lo llamó para que se convirtiera en un soldado de Jesucristo. Así nosotros vemos que ahora Epafrodito ha entrado a la milicia, ha entrado a la batalla, ha entrado a la guerra, ha entrado como soldado. Y a esta milicia es donde deben entrar los muchachos ahora. Porque esta milicia, hermanos, es muy buena. Este es el verdadero army al cual los jóvenes deben enlistarse. Este es el mejor army que pueda haber. En este army, en esta milicia de la cual Epafrodito es un soldado, en este army hay lugar para todos, para hombres, para mujeres, para niños, para jóvenes. Todos debemos enlistarnos en esta milicia, batalla o guerra. ¿Por qué? Porque esta, le dijo Pablo a Timoteo, es una milicia muy buena. Vamos al libro de 1 Timoteo 1, verso 18. Miren cómo Pablo se lo dice allí. 1 Timoteo 1, verso 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. La guerra en la cual el cristiano está comprometido
Pablo dice, es una buena guerra, es una buena milicia, es una buena batalla. Todos nosotros, mis hermanos, que en alguna manera nos hayamos comprometido con el Señor, todos los que en alguna forma hayamos hecho la decisión de ser leales a Cristo, hermanos, estamos en esta guerra, estamos en esta milicia, militamos aquí en esta batalla, la cual Pablo se refiere como buena milicia. Timoteo se metió a la guerra espiritual desde muy joven. Cuando Pablo llegó allá a Listra a predicar, Timoteo fue tocado por el Espíritu Santo. Y a partir de ese toque, de ese llamado, Timoteo, muy joven, hermanos, se enlistó. Se enlistó en la guerra espiritual. Los testimonios que daban las personas de él, eran muy favorables. Y llegó a constituirse en un líder de la iglesia desde muy joven, que muchos hermanos le daban buenos pronósticos a la iglesia. Los hermanos miraban en Timoteo un ministro joven exitoso. Prácticamente predecían que como soldado exitoso dirigiría a la iglesia en el conflicto entre las fuerzas del bien y del mal con mucho éxito. En otras palabras, los hermanos adultos, cuando hablaban del joven Timoteo, decían con seguridad que él sería uno que pelearía la buena batalla de la fe. Y es que, como dije, el creyente se encuentra en una batalla espiritual y no puede participar en esta batalla a menos que, como Timoteo, esté entregado completamente a la lucha, concentrado en ella. Porque debe saber el cristiano que como soldado está luchando por una causa y debe mentalizarse que debe alcanzar la victoria en esta lucha. Nosotros, como Timoteo, tenemos, hermanos, un enemigo que se llama Satanás, que tiene muchos agentes involucrados en ver cómo nos destruye. Nosotros debemos entender que la buena batalla debemos pelearla de una manera que nuestra fe no naufrague, como le estaba sucediendo a otros, según se ve en el verso 19. Miren ustedes, dice, después de decirle que milite por ellas la buena milicia, le dice que mantenga la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Algunos naufragaron en cuanto a la fe y la buena conciencia. El llamado de Pablo a Timoteo es que mantenga la fe, pero no solo la fe, sino también la buena conciencia. ¿Qué es mantener la fe y la buena conciencia? No es otra cosa que mantener la confianza en los principios de la palabra de Dios. Es decir, guiarse solamente por los principios bíblicos. Y en estos tiempos de crisis, cuánto bien nos haría guiarnos, hermanos, solamente por los principios de la palabra de Dios. Eso es mantener la fe y eso es mantener la buena conciencia. Pero volviendo a Epafrodito, ¿cómo le había ido a él en la milicia? Vamos a mirar otra vez el capítulo 2 de Filipenses y leamos hoy los versículos 25 al 30. Veamos cómo le había ido a Epafrodito en la milicia. Filipenses 2, verso 25 al 30. Dice la palabra:
Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Así que lo envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Cómo le había ido a Epafrodito, hermanos, en la milicia? Nosotros vemos que había sido un soldado que había sufrido la enfermedad, y una enfermedad que lo llevó al borde de la muerte. En otras palabras, Epafrodito arriesgó su vida al dedicarse a la obra como soldado de Cristo. Y esto es algo que debemos nosotros tener en cuenta, que como soldados estamos expuestos al sufrimiento, y no necesariamente Dios lo va a impedir. Algunas veces Él va a permitir que pasemos por alguna tribulación, y si Él quiere, va a manifestar su misericordia sanándonos, como lo hizo con Epafrodito. Pero otras veces no nos va a sanar, va a permitir que descansemos. Y como dije, ya lo hemos visto en esta pandemia, de hermanos que como fieles soldados de Jesucristo han sido tocados por este enemigo silencioso que no se sabe dónde se agarra, pero que de todas maneras el diablo busca que aún los hijos de Dios lo agarren para que mueran. Así nosotros vemos, mis hermanos, que el soldado de Jesucristo no está exento a las enfermedades. Nosotros miramos que Epafrodito en la milicia le tocó sufrir y a punto estuvo de dar la vida. Con razón, el apóstol Pablo nos dice en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 3 lo siguiente. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 3. Tú pues sufre penalidades. ¿Como qué, hermanos? Como buen soldado de Jesucristo. Pablo, hermanos, da por sentado que Timoteo es un buen soldado, y por eso lo exhorta a sufrir las penalidades que toda milicia comporta. Nosotros miramos en esto que nosotros no somos la excepción. Es decir, nosotros también como soldados debemos estar preparados, porque vamos a enfrentar, hermanos y hermanas, las penalidades, las adversidades, los sufrimientos. Vamos a enfrentar el día malo, como este que ya estamos enfrentándolo. Es interesante que cuando uno mira a la sierva del señor Elena White hablar del soldado cristiano, ella prácticamente entona perfectamente con esta forma de ver que Pablo tiene al cristiano como todo un soldado. Miren cómo la sierva del Señor lo dice. Los soldados, dice, comprometidos en batalla, tienen que afrontar dificultades y privaciones. Se les da alimento común, y eso a menudo en cantidad limitada. Paremos aquí. Como Pablo, la sierva del Señor está mirando la vida de un soldado, y ella ve cómo los soldados, número uno, están comprometidos en la batalla.
Número 2, enfrentan dificultades y privaciones. Número 3, comen todo de lo mismo. Lo mismo comen todos. Y número 4, comen en cantidad, ¿qué cosa? Limitada. Y ya aquí nosotros tenemos que ir pensando, hermanos, cómo en calidad de soldados, nosotros también comprometidos en esta batalla, debemos estar listos para sufrir también algunas dificultades, para comer en cantidades limitadas. Hoy en día, a veces hasta murmuramos porque muy poquito nos dan. A veces hasta criticamos cuando muy poquito trajeron los hermanos comida a la iglesia, de manera que ni alcanzó. Si no alcanzó, porque grandes platadas las que agarrábamos y pues no dio abasto la comida. A veces, hermanos, porque tenemos dinero, pues vamos a los restaurantes y compramos lo suficiente para quedar plenamente satisfechos. Pero como soldados que estamos en esta batalla, nos debemos ir mentalizando, hermanos, que va a llegar el momento en que tendremos una cantidad de alimento bastante limitada y comiendo todo de lo mismo. Y sigue diciendo la sierva del Señor, lo que hace un soldado en la vida civil, militar. Hablando de la vida secular también. Día tras día, dice, ellos tienen largas marchas sobre caminos ásperos y bajo el sol ardiente, acampando al aire libre por las noches, durmiendo sobre el suelo con solo el pabellón del cielo por cubierta y expuestos a las lluvias torrenciales y a las duras heladas. Y nosotros a veces, ahí estamos viendo el weather, si vamos o no vamos al campamento porque va a llover. Ahí estamos viendo si va a estar frío o no para ver si vamos o no vamos. ¿Qué clase de soldados somos? Oh, hermanos y hermanas, si vamos a enfrentar el día malo, tomemos en cuenta estos puntos. Noten, dice, largas marchas sobre caminos ásperos son las que tienen los soldados, bajo el sol ardiente, acampando al aire libre por las noches, durmiendo sobre el suelo con solo el pabellón del cielo por cubierta y expuestos a las lluvias torrenciales y a las duras heladas, hambrientos, débiles, exhaustos, ya como blanco del enemigo, ya en mortal combate. Así dice, aprenden lo que son las privaciones. Y ahora viene la aplicación. Esto ya es para nosotros. Los que se alistan, dice, en el ejército de Cristo, también deben afrontar un trabajo difícil y con paciencia soportar dolorosas pruebas por amor de ¿quién, hermanos? Pero nos llaman a hacer la obra misionera y no salimos, hermanos, a tocar puertas porque está muy caliente o está muy frío. Y siempre andamos acomodando este cuerpo a como le gusta, pero no se le expone a la adversidad, a los climas que son adversos, valga la redundancia. No se le expone, lo acariciamos en demasía, pero decimos que somos soldados del Señor. A veces hasta uniforme de guía mayor y de conquistador uno se pone y se anda ahí cuadrando, pero a la hora no quiere ni siquiera salir a dar estudios bíblicos. La sierva del Señor dice que los que se enlistan, los que se han metido en esta guerra, los que se han metido en el ejército de Cristo, deben afrontar un trabajo difícil y soportar las dolorosas pruebas por amor del Señor. Pero los que sufren con Él, ¿qué va a pasar al final? También reinarán con Él. Habrá galardón, habrá recompensa. Entonces dice, ¿quién de nosotros ha entrado al servicio esperando las comodidades de la vida? Estar de licencia cuando lo desea, dejar a un lado la armadura de soldado para ponerse ropas de civil, dormir en el puesto del deber y exponer así la causa de Dios al vituperio. Oh, hermanos, estamos en el final de la carrera. Estamos, hermanos,
por alcanzar la meta. Y si tú no estás mentalizado que eres un soldado, que estás en la milicia, oh hermano, el enemigo te va a tumbar, el enemigo te va a derrotar. Vive como soldado, actúa como soldado, enfrenta las adversidades como soldado, sufre las penalidades como soldado. No acaricies tanto tu cuerpo al punto de que no quieras sacrificarte, porque entonces no eres soldado. Dice, los que gustan de la vida fácil no practicarán el renunciamiento propio ni el sufrimiento paciente. Y cuando se necesiten hombres que intenten ataques poderosos en favor de Dios, no estarán listos para responder: heme aquí, envíame a mí. Debe hacerse un trabajo duro y penoso, pero benditos son los que están listos para hacerlo cuando lo llamen por sus nombres. Benditos, dice. Dios no recompensará a los hombres ni a las mujeres en el mundo del futuro si en este buscan, ¿qué cosa? La comodidad. Y sigue diciendo el don de profecía: estamos ahora en el campo de batalla y no hay tiempo para ¿qué dice? Para descansar. No hay tiempo para la comodidad. Deben salir conquistando y para conquistar, y reuniendo fuerzas renovadas para enfrentar nuevas luchas. Cada victoria ganada aumenta el valor, la fe y la determinación. Para sus enemigos demostrarán ser más que contrincantes mediante la fortaleza divina. Todo esto está en esa matutina que creo que es reflejar, no sé cómo es la declaración esta, pero tiene que ser, la P es de poder y la R se me olvida, tienen que buscarla ustedes por ahí si me ayudan. Pero en ese matinal, allí la sierva del Señor está diciendo todo esto en cuanto, creo que recibiréis poder, así se llama el matinal, recibiréis poder. ¿Así? Ok. En ese matinal, en la página 347 del formato electrónico, ahí la sierva del Señor habla todo esto de lo que se espera de un soldado. De manera, mis hermanos, que la analogía militar se ve que era la favorita de Pablo y también de la mensajera del Señor. Y no tanto porque en el caso de Pablo él se inclinara por lo militar, sino porque en el Imperio Romano él miraba a los soldados por todas partes. Y la vida del soldado pues representaba de una manera análoga la vida del cristiano. Así nosotros vemos que el apóstol Pablo extiende su analogía en el verso 4. Miren ustedes, de aquí mismo de donde leímos el verso 3 y ahora el 4. Dice, de 2 Timoteo 2, ninguno, dice Pablo, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquí, hermanos y hermanas, nosotros vemos prácticamente una declaración que demuestra la consagración total que el soldado tiene que tener hacia aquel quien es su capitán, Cristo Jesús. Nosotros vemos aquí que el soldado, cuando está dedicado a Jesús, hermanos, tiene que buscar agradarlo, y las cosas de la vida que lo pueden enredar de tal manera que ya no va a poder servirle al Señor, pues tiene que buscar evitarlas. Interesante que diga el apóstol que el que milita no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y es que en la vida real, en la vida secular y militar, si ustedes notan, el soldado mientras está en la milicia,
Él no se pertenece. Él mismo. Gracias. Si ustedes notan, el soldado, él vive y actúa para lo que el gobierno le dice. Se pone el uniforme que el gobierno le da. Sale a su familia a verla con permiso. Tiene el día para ir y el día para regresar. Prácticamente el soldado, hermanos, uno ve que se separa inclusive de la sociedad en la que ha estado familiarizado toda la vida y es introducido a una nueva comunidad altamente especializada. Uno mira que el soldado hasta de su ropa de civil se despoja para ponerse la que le da el gobierno. Y así nosotros vemos que él solo actúa por órdenes expresas. Es más, nosotros miramos que el soldado, él duerme donde le dicen, come donde se ha hecho provisión para ello, y así vemos que su vida está a una disposición total del gobierno, y si es necesario que la arriesgue, la arriesga, porque así es el compromiso que él ha hecho, así es el juramento que él ha hecho. Bueno, mis hermanos, pues igual es con nosotros en calidad de soldados de Jesucristo. Nosotros, hermanos, al meternos en esta milicia ya no pertenecemos más que solamente a aquel que nos ha llamado como soldados, el cual es Jesús. Amén. Nosotros, mis hermanos, vivimos para obedecer sus órdenes. Nosotros debemos estar siempre pendientes de qué es lo que Él manda y ponernos dispuestos a obedecerlo. Así es la consagración que debemos tener, como la del soldado de la milicia en los cuarteles. Hermanos, cada detalle de nuestra vida tiene que estar rendido totalmente a Jesucristo. Algo que ustedes van a ver en los soldados es que ellos no echan raíces en ninguna parte, aunque les guste. Ellos están constantemente moviéndose. De repente están en un lugar, de repente están en otro. No se pertenecen a sí mismos, prácticamente pertenecen a aquel que los ha tomado por soldados, el gobierno. Y nosotros, mis hermanos, si somos soldados de Jesucristo, como dice la Escritura, tenemos que tener esa misma mentalidad, esa misma conducta, para agradar a aquel, dice Pablo, que nos ha tomado por soldados. La sierva del Señor, hablando de esto, dice: el Señor Jesús dice, quisiera que su posesión adquirida se desenredara de todo lo que pudiera exponerla a la tentación. Somos del Señor por creación, somos suyos por redención. Todos nuestros sentidos deben permanecer agudos y filosos para que estemos en la relación correcta con Dios. En Lugares Celestiales, página 172. Las compañías que elijamos serán una ayuda o un estorbo. Esas son las cosas que nos pueden enredar en esta vida, las compañías que podamos elegir. No debemos correr, dice, ningún riesgo colocándonos donde ángeles malos nos rodearán con sus tentaciones y trampas. Satanás, dice, pone sus seductoras tentaciones ante el alma. Aparece como ángel de luz y viste sus tentaciones con aparente bondad. Nuestra primera tarea es desenredarnos de todo lo que de alguna forma ha sido puesto para manchar el alma. Si no hacemos de la Biblia la regla de vida, nuestros hábitos heredados y cultivados y nuestros gustos entramparán el alma. El alma es de valor y es considerada por Dios como más preciosa que el oro, más que el oro de Ofir. Cristo humana. Mirad su humillación, sus sufrimientos, su muerte. Si hubiese mirado a su placer, su elección, su conveniencia, nunca hubiera dejado los atrios reales del cielo. Después que el agente humano
haya gastado su vida siguiendo sus propios impulsos, poniendo sus talentos en el altar de Satanás, eligiendo sus propios intereses, ¿qué habrá ganado? Nada. Banales aplausos mundanales nada más. ¿Y qué habrá perdido? Oh, una eternidad de bendiciones. Habrá vendido su alma a muy poco precio. A nosotros individualmente, como su propiedad, Dios dice: no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Todo nuestro ser, todos y cada uno de nosotros, si en realidad somos soldados, hermanos, no nos pertenecemos, le pertenecemos solamente al que nos ha tomado por soldados. Nosotros debemos entender que a este que nos ha tomado por soldados lo vamos a glorificar en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, porque estos, dice, son de Él. ¿Y cómo vas, hermano, hermana, a glorificar a Dios en tu cuerpo si dejas que te pongan un medicamento elaborado con células de niños abortados? ¿Cómo vas a glorificar a Dios en tu cuerpo si dejas que te pongan en tu cuerpo un medicamento que atenta contra la creación que Dios ha hecho, como es tu cuerpo? No eres vuestro, no te perteneces a ti, le perteneces al Señor. Nosotros no le pertenecemos a ningún gobierno. El gobierno no nos tiene que decir lo que vamos a hacer con nuestro cuerpo, porque nuestro dueño se llama Jehová de los ejércitos. A Él debemos consultar. A Él debemos buscar honrarle y glorificarle con nuestro cuerpo, porque somos soldados no del gobierno de la tierra, sino del gobierno del cielo. Y como soldados a Él debemos buscar obedecerle y agradarle en todo. Así que, teniendo en cuenta, hermanos, estas palabras de la mensajera del Señor, yo quisiera animarles a que como buenos soldados sigamos adelante con fidelidad en la guerra en la que estamos envueltos, siguiendo las órdenes de nuestro capitán, porque esta guerra se va a poner más fuerte, porque esta guerra se va a poner más difícil. Pero si nosotros, hermanos, somos soldados fieles, al final seremos coronados de victoria. Al final nosotros seremos recompensados. Al final, cuando haya terminado esta guerra, diremos, como el apóstol Pablo, ese gran soldado, dijo en 2 Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8, lo siguiente. 2 Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8. He peleado, ¿qué cosa? La buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos y hermanas, tenemos que seguir peleando esta batalla. Como buenos soldados de Cristo, tenemos que seguir combatiendo. Tenemos que seguir, hermanos, en esta lucha donde Satanás está buscando atacarnos constantemente y donde está utilizando herramientas políticas, religiosas, y donde también utiliza, hermanos, algunos artefactos como los celulares, otras cosas que son perdición cuando nosotros no sabemos usarlas con esa temperancia, con esa sabiduría. Oh, hermanos, aquí nosotros vemos a Pablo diciendo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera.
Y en este sentido, nosotros vemos que la corona que a Él espera, también dice que será para todos aquellos soldados de Cristo que amen su venida. En otras palabras, mis hermanos, si nosotros esperamos la venida de nuestro Señor, nosotros se nos garantiza desde ya que seremos coronados de victoria. Es como si Pablo le dijera a Timoteo: Timoteo, el final de mi vida está cerca, pero sé que voy a recibir mi recompensa. Si sigues mis pasos, tendrás la misma confianza y el mismo gozo que yo cuando llegues tú también a tu final. El gozo de Pablo, hermanos, está abierto a cualquiera de nosotros que también estamos peleando esta batalla y que también acabemos esta carrera y guardemos esta fe. En consonancia con esto, el don de profecía nos dice lo siguiente: no resta poco tiempo para impulsar la guerra. Pronto vendrá Cristo y con ello concluirá la rebelión. En ese contexto, nuestros últimos esfuerzos deben desplegarse para obrar con Jesús a fin de hacer avanzar la obra de su reino. Algunos que estuvieron en el frente de batalla resistiendo celosamente a la penetración de las fuerzas del mal, cayeron en sus puestos del deber. Los otros miraron llenos de tristeza a los héroes caídos, pero no perdieron tiempo deteniendo la obra. Debieron cerrar las filas, levantar la bandera que estuvo en las manos de los que ahora están paralizados por la muerte, y con renovadas energías continuar vindicando la verdad y el honor de Cristo. Como nunca antes, debemos ejercer una fuerte resistencia contra el pecado y los poderes de las tinieblas. El tiempo requiere energía y una acción resuelta por parte de los que creen en la verdad presente. Debemos enseñar la verdad por precepto y por ejemplo. Si un líder de la iglesia, prominente, muy activo, muy ejemplar, muy luchador para llevar la obra, fallece por este COVID, porque el Señor no impidió que le tocara, hermanos y hermanas, nosotros nos debe dar tristeza porque cae ese gran líder, pero tomamos la bandera que él tenía y nosotros seguimos adelante con la obra. En otras palabras, somos soldados de Jesucristo, y si un compañero de guerra cae, nosotros, hermanos, no caemos con él, nosotros seguimos adelante alcanzando las victorias que él no logró alcanzar. La sierva del Señor sigue diciendo: si nos parece larga la demora del regreso del Redentor, si estamos doblegados y desgastados por las aflicciones e impacientes por terminar la comisión asignada, y en medio de la lucha suspiremos por un honorable descanso, recordemos, y que el recuerdo modere cada queja, que Dios permite las tormentas y los conflictos para perfeccionar, ¿qué cosa? Nuestros caracteres. Y sería bueno preguntarnos, en los 2 años que llevamos de este día malo que se ha prolongado, ¿qué tanto esto ha ayudado a nuestro carácter? ¿Qué tanto esto ha ayudado a perfeccionarlo? ¿Qué tanto esto ha ayudado a consagrarnos? Las cosas que Dios permite que pasen, si el pueblo de Dios las tiene que pasar, es porque Dios quiere pulir a su pueblo. Y nosotros debemos capitalizar toda prueba y toda adversidad de una manera que el carácter nuestro ya no sea el mismo que ha sido. Dice, también tiene el propósito, dice, de ayudarnos a conocer mejor a Dios como nuestro Padre y a Cristo como nuestro hermano mayor. Además, dice, ayudan a servir al Maestro en el plan de ganar a muchos conversos para su reino. Al final, con alegría podremos oír la aprobación: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Qué hermoso será cuando en calidad de soldados que fuimos fieles en esta milicia, se nos digan estas palabras: bien, buen soldado y fiel, entra en el gozo de tu capitán. Oh, qué hermoso.
Y luego dice la sierva del Señor: si es que como soldados sentimos que la guerra es demasiado fuerte, demasiado dura, y estamos escuchando que se va a poner más dura, oh, dice la sierva del Señor, soldado cristiano, sé paciente, un poquito más y el que ha de venir vendrá. La noche de fatigosa espera, de estar en guardia y en aflicción, está por terminar. Pronto recibiremos la recompensa y entonces el día eterno habrá comenzado. Ahora no es tiempo de dormir ni para ser complacientes con las lamentaciones sin sentido. El que se aventura en el descuido perderá preciosas oportunidades de hacer el bien. Se nos ha concedido el bendecido privilegio de juntar gavillas para la gran cosecha. Cada pecador que sea salvo será una estrella adicional en la corona de Jesús, nuestro adorable Redentor. Considerando que al participar por un poco más de tiempo en la batalla obtendremos más victorias y ganaremos nuevos trofeos para la eternidad, ¿quién desea despojarse de la armadura? Creo que nadie. Nadie desea despojarse de la armadura, porque lo que nos esperan son nuevas victorias, nuevos trofeos para la eternidad. Y mis hermanos, así nosotros vemos que habla la sierva aquí de una armadura. ¿Qué cosa es la armadura? Bueno, lo hablaremos en la segunda parte de nuestro mensaje. Por ahora, permítanme cerrar esta parte con las palabras de Pablo que se encuentran en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 12. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 12. Y dice el gran soldado Pablo lo siguiente: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y luego le dice: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Aquí, hermanos, cierro diciéndoles que aceptemos este mandato de pelear la buena batalla de la fe, y que como soldados no nos acobardemos, así el día malo se haya prolongado demasiado y así se diga que todavía se va a poner difícil. Resistamos el día malo como buen soldado de Jesucristo. ¿Cuántos lo quieren hacer de esa manera? Que Dios les bendiga, y así, hermanos, nos encuentre el Señor en sus filas como soldados firmes y leales.